Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en la tercera entrevista de este ciclo Gobernando Nos Queremos. Me presento, mi nombre es Laura Testa, formo parte del grupo Micaela García, que estamos adentro de la organización política Grupo Bicentenario. El día de hoy voy a estar entrevistando a Steffi Pozo. Muchas gracias, Steffi, por estar hoy con nosotros. Steffi es periodista feminista, especialista en temas de economía y es integrante del grupo Paridad en la Macro. Hola, Hola, Steffi. ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo Bien, bien? bien, ¿y vos? Bien, bien. Pandemiando. Sí, ¿no? Estamos como en un momento bastante extraño. Estamos haciendo todo acá desde la virtualidad, adaptándonos un poco a esta nueva era. Sí, Pero, un pero poco vos estás con mucho encerrades. trabajo. Sí, sí, mucho trabajo. Por suerte, tengo privilegios en ese sentido. Eh, pero bueno, la intensidad también, bueno, notarán mi cara de cansada, que es como, es difícil de sacar ya a esta altura. Pero bueno, sí, por algo positivo, que es que por suerte tengo laburo, no es la suerte de mucha gente en este contexto de pandemia, así que bueno, privilegios. Bueno, la idea con Steffi hoy es hablar un poco de lo que llamamos economía feminista. Acá te quería preguntar, Steffi, ¿vos qué pensás que es la economía feminista o qué crees que se refiere? Mira, la economía feminista es una corriente, te diría, académica dentro de los estudios económicos que, lo que busca, no te diría lo que busca, pero sí lo que hace es cuestionar la manera en la que las distintas corrientes económicas se pasaron por alto una cuestión muy importante para el sistema económico, que es qué pasa con el sistema reproductivo. Y no solamente, digamos, de reproducción de seres humanos, sino de reproducción de la vida, ¿no? De qué es lo que sucede con la sostenibilidad de la vida de toda la gente que vive en una sociedad, básicamente. Por supuesto que estamos hablando del sistema capitalista, ¿no? Digo, en sociedades occidentales. ¿Qué es lo que sucede con todas las teorías económicas? Ninguna considera como trabajo, ni simbólica ni materialmente, digamos, ni económicamente, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y entonces de lo que se trata la economía feminista es de poner en valor lo que significa toda esa cantidad de horas destinadas a la reproducción de la vida, llámese desde criar niños y cuidarlos hasta, bueno, todas las tareas y los quehaceres que hay que hacer en una casa. Entonces todo eso es lo que pone arriba de la mesa la economía feminista y dice, no dejen de mirar esto como un aporte fundamental al sistema económico. Y ahí hay, digo, yo hago un resumen bastante injusto, pero si les interesa, hay muchas personas que pueden leer, hay dos economistas que yo eh, admiro mucho, una es argentina, que es Corina Rodríguez Enríquez, y también está Cristina Carrasco Bengoa, que es española, y también tiene un montón de artículos y cosas que pueden leer para empezar el camino bueno, de entender qué es lo que significa esta corriente dentro de la economía, digamos. Totalmente. Muchas veces se cree que la economía feminista quiere atacar solamente lo que es la brecha salarial, y es como vos decís, digo, repensar un sistema que desde los inicios es profundamente desigual, porque para que ese sistema se pueda reproducir, hace falta una cantidad de personas hace poco salieron unos estudios que indican que el 70% de esas personas que cumplen esas tareas son mujeres, y eso es lo que permite que el sistema en el que vivimos pueda reproducirse y pueda salir adelante. Pero son temas que se empiezan a hablar recién ahora. El otro día salió una nota súper interesante, la primera nota que identifica cuál es el porcentaje de esas tareas no reconocidas y no remuneradas, que si no me equivoco habla de un número similar al 19% del PBI, sería más o menos el 19% del PBI si esas El tareas se 16. reconocieran. El 16, perdón. Y es Es un altísimo. informe, sí, 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 es un informe que hizo la Dirección de Economía y Género del Ministerio, se llama Dirección de Economía
igualdad y género, si no me acuerdo mal, bueno, perdón por este lapsus, pero es una dirección que existe desde esta gestión, la primera vez que el Ministerio de Economía tenía una dependencia de estas características, está conducido por Mercedes de Alessandro, y lo que hizo ella y su equipo, que no las voy a nombrar porque no quiero ser injusta, porque no me las acuerdo todas, pero Victoria O'Donnell, Sor Pieto, Flor Tundis, y creo que hay alguien más dando vueltas, perdón por no nombrarlas a todas. Ellas lo que hicieron fue analizar cuánta cantidad de horas se destinan al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en la Argentina, y le pusieron un valor promedio de lo que cuesta esa hora en el mercado en función de lo que ganan las trabajadoras de casas particulares en la EPH, de lo que surgen de los datos. Entonces, relevaron la cantidad de horas más la valorización que tiene en el mercado en promedio, y de eso surgen esos 15,9% del aporte que significaría el PBI si ese trabajo se pagase con valor de mercado. Y esto es un piso, ¿no? Porque, por ejemplo, el valor de la hora con el cual hicieron todo este análisis es 86,10 o con 30, no me terminó de quedar claro ese valor, pero en torno de eso, ¿no? Tenemos entonces que es un valor muy bajito, ¿no? Entonces es un piso el aporte, de hecho eso dice el informe, ¿no? Que son todos ejercicios de con pisos, porque podrían ser incluso más altos, y entonces el informe de la Dirección de Economía y Género concluye que es el sector de la economía que más aporte hace al PBI, comparado con, por ejemplo, la industria y el comercio, que aportan alrededor del 13%, y que obviamente esta cantidad de trabajo no pagado por el sistema, además lo hace el 75%, alrededor del 76% lo aportan las mujeres, ¿no? Y los varones aportan el 24% de eso. Quiere decir que por año ese 15,9% significan 4 billones con B de pesos, que es un montón de dinero que, fíjense, no está entrando a ningún lado porque todo trabajo que se hace gratis, ¿no? Entonces, bueno, claro, es muy importante, ¿no? Porque cuando empezamos a poner el valor monetario, entonces la discusión deja de ser una queja adentro de las casas por quién barre el piso, y empieza a ser todo el trabajo que significa hacerlo colectivamente, y que obviamente eso recae de manera diferenciada a las mujeres con una serie de consecuencias, ¿no? No es solamente la injusticia que tiene la distribución de esas tareas hacia dentro del hogar, sino cómo eso abre a una serie de desigualdades más complejas, ¿no? Más estructurales. Totalmente. Y hablando de esto, digo, el rol que cumplen las mujeres o las personas feminizadas es muy importante, sobre todo en aquellos sectores más vulnerados, y teniendo en cuenta que hoy estamos viviendo una situación económica, política, social sumamente complejo, y ese rol que cumplen esas mujeres muchas veces hacia dentro de los barrios populares de organizadoras, de ponerse al hombro las ollas populares, los trabajos hacia dentro de los barrios, que son tareas de cuidado fundamentales que permiten sostener los lazos sociales que son fundamentales para el desarrollo de cualquier país, ciudad, sociedad, etc. En este sentido, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación económica? Digo, el ministro Martín Guzmán, antes de arreglar todo lo que tuvo que ver con la renegociación de la deuda en este último periodo, dijo que esto era una condición necesaria, pero no suficiente para poder salir de la crisis económica. Quiero saber cómo ves la situación y qué posibilidades de estabilización económica y posterior crecimiento ves para poder seguir cumpliendo con estos lazos de solidaridad que se propuso el gobierno para poder sacar la Argentina adelante. Mira, digamos, lo que me animo a hacer es como una evaluación de la situación actual, que digamos, no es mía, es una evaluación que hace gran parte del sistema económico, que la situación es crítica por varios frentes, digamos. Por supuesto que la parte, digamos, de social siempre es la más compleja, porque estamos hablando de personas, ¿no? Que no llegan
a garantizarse cuestiones mínimas, y ni qué hablar de cuando eso significa que no poder comer, digamos, ¿no? La situación social es realmente complicada. Veníamos de 4 años de un modelo económico muy regresivo, y en particular de 2 años consecutivos de caída. Este va a ser el tercero, con lo cual no es lo mismo enfrentar un nivel de impacto en la economía como la que causó el coronavirus, con viniendo un crecimiento económico de indicadores sociales menos complicados, a la situación en la que la agarró la Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que la situación es crítica, y hacia adelante plantea muchos desafíos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cuestión del trabajo? Digo, hace falta generar más trabajo. El último dato que tenemos es de un desempleo de 10,4. En breve vamos a conocer el dato del segundo trimestre, que seguramente se generaron más desempleados y desempleadas sobre todo. Pero bueno, ese es el último dato que tenemos hasta ahora, ¿no? A hoy, 14 de septiembre. Además, ahí tenés el desafío de qué es lo que sucede con las deudas que se fueron adquiriendo en la pandemia, que también tiene un impacto de larga duración en la pospandemia, porque gran parte de las personas, cuando empiecen a recomponer sus ingresos, seguramente gran parte de sus ingresos va a ir a destinar a cancelar deudas, y entonces, si vos estás generando tratando de generar un movimiento en la rueda económica, pero gran parte de lo que se va a generar en ese momento va a ser destinado a deudas, entonces te modifica un poco los planes. Y bueno, después por supuesto tenés todos los desafíos macroeconómicos, como qué pasa con el dólar, qué pasa con las tensiones cambiarias, qué pasa con la inflación, qué pasa con las tarifas, etcétera. Creo que parte de esto se va a empezar a ver a partir de mañana, cuando el gobierno oficialice la presentación del presupuesto 2021, y ahí empecemos a ver cuáles son las líneas de acción con las cuales piensa este gobierno que se puede salir adelante. Por supuesto que en el medio está la coyuntura, y por supuesto que también están las disputas políticas que hacen que los planes se implementen o no de una determinada manera, ¿no? Entonces, creo que la situación es crítica desde el punto de vista económico, y creo que la situación política también está siendo relativamente crítica, sobre todo por el lugar en el que se ha puesto la oposición al gobierno de Alberto Fernández, que eso también genera determinadas tensiones a la hora de implementar algunas decisiones de política económica. Así que la verdad es que creo que es un escenario complejo. No sé qué va a pasar hacia adelante. Estoy expectante de qué es lo que muestra el gobierno nacional mañana con el proyecto de presupuesto, que es lo que nos va a empezar a dar algunas pistas. Clarísimo, Estefi. Y empezando a pensar algunas cosas que son quizás más estructurales de la Argentina, o al menos de los últimos 70 años, esto que vos mencionabas de la inflación, por ejemplo, o tenemos algunas otras cuestiones como el ministro se propuso desarrollar un mercado de capitales para poder evitar hacia adelante seguir teniendo la necesidad de endeudarnos en dólares, necesidad entre comillas, digo, porque no está muy clara la necesidad que tuvo el gobierno anterior para salir a endeudarse de la manera profundamente irresponsable que lo hizo en el mercado externo, pero en caso de que fuera necesaria tomar deuda para poder desarrollar algunos puntos claves de la economía argentina y con eso poder generar trabajo, bueno, habla de poder desarrollar un mercado de capitales para poder endeudarnos en nuestra moneda y no en dólares. Sin embargo, esto es algo que se ha intentado en reiteradas oportunidades en los últimos 50 años por lo menos, y nunca se ha logrado terminar de desarrollar. ¿Qué posibilidades pensás que tiene este gobierno para poder llevarlo adelante? ¿O crees que es un camino demasiado largo que va a depender de, sobre todo, la coyuntura política en el mercado internacional y de cómo vaya pasando estas situaciones de extrema dificultad que está atravesando el gobierno? Es una pregunta muy compleja, porque lo que tienen los mercados, o sea, cuando hablamos de mercado de capitales, digamos, como para ir un poco más para atrás y no hacer la respuesta tan técnica, cuando hablamos de mercado de capitales estamos hablando de distintos instrumentos y vehículos de inversión de personas que tienen un excedente, de personas y, digamos, instituciones que tienen excedentes y que ese dinero quieren hacerlo rendir de alguna manera.
En la Argentina lo que tenemos en particular es que la inflación y la inestabilidad cambiaria mete algunas complejidades extras al mercado de capitales, porque lo que tiende a hacer en general el ahorrista promedio es estar mirando siempre cuál es el valor del dólar y cuál es la expectativa de evaluación y cuál es la cotización de los futuros del dólar, y eso hace que se tomen decisiones de arbitraje, que son justamente las maneras en las que se van calculando los rendimientos de distintos instrumentos para pasar, para ver si conviene o no la inversión en la moneda local. Y además, hay que decir, el mercado de capitales local es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Hay algunos instrumentos que fueron desarrollándose en el último tiempo, sobre todo para financiamiento PYME, a través, por ejemplo, del e-check o de los cheques de pago diferido, ciertos instrumentos que van como debutando en el mercado de capitales local, pero suele ser de bastante complejidad para la mayor parte de las personas, que el único vehículo de inversión que conocen es en general el plazo fijo, ¿no? Entonces, los instrumentos de inversión en pesos para la mayor parte de la gente son plazos fijos que en general tampoco ni siquiera le empatan a la inflación, ni siquiera le ganan, ni siquiera le empatan a la inflación. Con lo cual es muy rudimentario el sistema, el mercado de capitales local, y tiene que ver con la poca formación financiera, te diría, que hay en la Argentina. Con lo cual, si vos no tenés personas que estén, no te digo brokers, no hace falta brokers, pero que una persona conozca que además de un plazo fijo, tiene la opción de hacerse un fondo común, de ir a un fondo común de inversión, que puede ir a, no sé, que puede invertir en títulos públicos, que puede invertir en obligaciones negociables de empresas, que puede invertir, ya no te digo derivados financieros, no te digo operar opciones o futuros, pero como mínimo, digamos, ir hacia acciones, que es un poco más, que es una inversión que la gente podría conocer, digo que conoce porque es más popular, digamos, está Wall Street y todo esto, entonces creo que además de la cuestión macro, digamos, de qué es lo que pasa afuera, qué pasa con los niveles de tasa de interés en Estados Unidos, por supuesto, de qué manera impactan los emergentes, cómo mirás la evolución de Standard & Poor's, cómo mirás los rendimientos internacionales, porque por supuesto que los mercados, digamos, se van comportando de manera coordinada, podemos decir, como mínimo. En la Argentina adentro, además tenés las cuestiones macro, que son bastante complejas, ¿no? Está toda la cuestión cambiaria, todas las recurrentes crisis, el riesgo país, bueno, todo el resto de cuestiones que hacen a que la complejidad del mercado de capitales local sea aún más intensa. Ahora, ¿cuál es la decisión que tomó Martín Guzmán cuando asumió en el Ministerio de Economía? Ir por una estructura de financiamiento que le permita colocar deuda en pesos, en moneda local, a tasas que no sean las tasas que ofrecía el macrismo, que llegaron a ofrecer, si no recuerdan mal, el 85% en medio de una corrida. Ese era el nivel de tasa que pagaba el macrismo, que era una locura, por supuesto, porque si el Banco Central le paga eso a los bancos, a los bancos a través de los instrumentos de liquidez, imagínate la tasa que llega a cualquier inversor minorista o a cualquier pyme, perdón, no te digo inversor, a cualquier persona o pyme que quiera endeudarse, ¿no? Porque el tema de las tasas están todas entrelazadas. Entonces, ¿qué es lo que buscaron hacer? A través de distintas colocaciones, ir como ofreciendo rendimientos reales positivos y sostenerlo en el tiempo. Por supuesto que los retornos reales positivos están levemente por encima de lo que paga el mercado, es decir, no es que pagan un retorno enorme, pero sí de alguna manera compensan un poquito por arriba, y cuando digo poquito es realmente muy poquito por arriba, pero están colocando rendimientos, digamos, por encima de lo que pagan otros instrumentos. Con lo cual tenés un equipo que está mirando, que conoce mucho el mercado de capitales local, que sabe cómo hacer para ofrecer instrumentos que compensan, y se están viendo algunos resultados positivos,
porque desde mayo, salvo junio, todos los meses se consiguió, o por lo menos consiguió el Ministerio de Economía, financiamiento por encima de los pagos que tenía que hacer. O sea que sale al mercado a buscar, suponete, 100 pesos porque tiene vencimiento de 100 pesos, y en vez de darle 100 le prestan 150, o 120, o 130. Entonces la diferencia entre lo que tiene que pagar y lo que recibió, se lo guarda en el bolsillo, y es como una especie de ahorro. ¿Y eso qué te permite? Que el Banco Central te tenga que dar menos plata. En el medio de todo eso, ¿por qué se genera esta cantidad de dinero que está dando vueltas? Bueno, por los distintos programas de inyección de liquidez que hizo el gobierno a través de la política fiscal expansiva con los distintos programas por la pandemia. Entonces hay mucho dinero dando vueltas, hay un cepo que no permite que todo eso se dolarice, es una buena oportunidad coyuntural para desarrollar ese mercado de capitales. Lo está aprovechando el Ministerio de Economía, por ahora le viene dando resultados, no son cosas que son de un día para el otro, para nada, y habrá que ver, insisto, todo el resto de variables macro. Fíjate cómo repasamos todas las variables macro para entender que no es de un día para el otro, y que en esto incide, te diría, casi minuto a minuto lo que va pasando en la Argentina y por supuesto en el mundo. Así que por eso te decía que era una pregunta compleja, porque tiene muchas cuestiones, no podemos decir sí o no, o por lo menos a mí no me gusta decir sí o no, eh, y sí me parece que es uno de los aspectos que vamos a ir mirando, y sinceramente, ojalá que tenga resultados, porque hables con el o le economista que hables, se considera el mercado de capitales local, y sobre todo a la fortaleza de la moneda, uno de los objetivos que debería cumplirse, ¿no? Lo hablas con un ortodoxo y te dice eso, hablas con un heterodoxo y también te dice lo mismo, ¿no? Y es muy importante que el peso, que la moneda nacional sea resguardo de valor, que de vuelta tenga un atractivo, y no sea algo de lo que todo el mundo quiere huir. Así que es una agenda que me parece que es muy importante, y sobre todo porque le va a permitir a toda la economía tener una referencia un poco más estable, más de largo plazo. Clarísimo, Steffi, clarísima la complejidad a la que nos estamos sometiendo. Y digo que nos estamos sometiendo, digo porque somos todos parte de este país, y obviamente independientemente de a quién haya votado cada uno, es fundamental que el gobierno pueda tener un plan económico en el corto, en el mediano y en el largo plazo que logre estabilizar un poco la economía argentina, que por supuesto se vuelve inviable en esta situación de tanta incertidumbre. Todos los inversores huyen de los países que tienen este nivel de incertidumbre como Argentina, y si deciden invertir, obviamente lo hacen a tasas altísimas, lo cual por supuesto que no es conveniente para el país, y sobre todo pega y castiga más a los sectores informales o los sectores más vulnerables del país, por lo cual se vuelve todo muy grave. Te quería preguntar ahora, venimos de hace muy poquito de generar un acuerdo muy bueno, en mi forma de ver, con los acreedores extranjeros de deuda privada, y salimos de esa renegociación y entramos en un conflicto bastante grande con las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y eso termina culminando en sacar un punto de participación de la capital federal para poder dárselo a la provincia, pero que sin embargo es de alguna manera devolverle un punto que había sido sacado en su momento por el expresidente Mauricio Macri, que se lo había otorgado a Horacio Rodríguez Larreta en pos de la policía en la capital federal, que después no terminó estando muy claro dónde quedó ese punto de coparticipación. Acá me interesa preguntarte, ¿qué pensás sobre la cuestión tan unitaria que tiene la economía en Argentina, completamente centrada en la capital federal, que deja por fuera o en un lugar profundamente difícil e incómodo al resto de las provincias, y en este caso a la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimos habitantes y una situación económica profundamente endeble y delicada, y la realidad es que la plata de algún lado hay que sacarla?
Bueno, como cordobesa, migrante por justamente cuestiones laborales, me parece muy penoso el centralismo económico. Realmente me parece que igual de todas formas forma parte de una historia de larga data, no viene de no viene ni siquiera de los últimos años, te diría que forma parte de casi la historia, de casi no, de la historia de constitución de este país, ¿no? De conformación de este país. Me parece que sería muy importante que existan programas de desarrollo regional mucho más serios que los que existen ahora, que no estén ligados únicamente a, te diría, a cuestiones de economía primaria, digamos, ¿no? De la actividad primaria, que suele ser que, bueno, pensás en economías regionales y, bueno, pensás en vino, que ahí sí hay un proceso importante, digamos, en Cuyo, pero si no, el resto de las economías regionales suelen ser producción de frutas, bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con los cultivos, ganadería, digamos, no podemos pensar que esas sean únicamente la apuesta por las economías regionales, digamos, ¿no? Tenés algunos polos industriales en algunas provincias de mayor desarrollo, digo, industrial, ¿no? Como Santa Fe y en particular Córdoba, hay alguna zona también en San Luis de promoción, de instalación de industrias, pero bueno, y en Tierra del Fuego también, ¿no? Hay ensamblaje sobre todo y algunos desarrollos de tecnología. Te diría que me parece fundamental que se avance hacia un esquema, digamos, económico más federal, que no implique que la mayor cantidad de gente tenga que mudarse a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires, que es a donde más concentración de actividad productiva hay en el país, ¿no? Eso es de ya. Y bueno, y para eso también tenés que tener en cuenta que hay una serie de costos logísticos que hacen también a la complejidad, porque si es no sé, una industria que está produciendo, pero a su vez tiene que mover gran parte de su producción a la ciudad de Buenos Aires, que es a donde más cantidad de gente vive, o porque tenés que exportar, y bueno, entonces es lógico pensar que te vas a ubicar a donde hay más recursos humanos y a donde está más cerca la venta de tus productos. Entonces creo que es algo que se retroalimenta, es difícil por supuesto, pero me parecería fundamental que eso cambie y sobre todo creo que quedó en evidencia la pandemia que ciudades como la ciudad de Buenos Aires, megalópolis de más de 13 millones de habitantes, por supuesto que finalmente termina siendo un riesgo para todas las personas, más allá de la calidad de vida y todo eso, ¿no? Pero es una discusión muy importante. Y la parte de la coparticipación es un capítulo aparte porque es un laberinto imposible y que ahí hay muchas discusiones, digamos, no solamente de asignación de fondos, sino, digamos, discusiones políticas que en la Argentina son siempre difíciles de encarar. Así que me parece que el tema de la coparticipación va a seguir siendo un gran tema durante un montón de tiempo, porque, y acá sí hago algo que no hago nunca, que es vaticinar cosas, pero realmente me parece que son una de las cosas difíciles de hablar, porque de hablar de qué manera se reparten los impuestos que se recaudan es un tema, pero además también la nación tiene que sentarse a hablar cuáles son los impuestos que reparte, porque hay muchas provincias que están reclamando que del total de la recaudación solo se coparticipa un 40%, porque el resto se lo queda nación, ¿no? O sea, del total de la recaudación, las provincias reciben el 40% y Nación se queda con el 60%. Entonces, bueno, también tiene que ponerse a discutir la Nación qué parte de la recaudación quiere eh, coparticipar. Entonces, no es solo cómo se reparte, sino qué se reparte. Es una discusión muy difícil. Muy compleja, parece que todo esto es como un gran ovillo de lana que vas tirando de un lado y se enrieda del otro. Así Sí. estaría siendo un poco la economía argentina, pero lo viene siendo hace mucho tiempo, y quizás probablemente se ha empeorado y se ha puesto más caótica en los últimos 4 años del anterior gobierno, y ahora que estamos viviendo una pandemia que
golpea la situación económica y de salud en todos los países del mundo. Digo, esto me parece importante remarcarlo porque hay muchos funcionarios del gobierno que insisten en que el problema no es la cuarentena, sino que el problema es la pandemia y cómo eso va golpeando los distintos eslabones de la cadena económica a nivel mundial, y que obviamente Argentina la agarra en una situación sumamente compleja y caótica que ya viene hace mucho tiempo, pero que sin duda hay que repensar, digo, porque arrancábamos esta entrevista con pensar la economía de otra manera, esto que viene a poner sobre la mesa la economía feminista, y los niveles de desigualdad que vivimos las sociedades, me parece que es algo que también es importante o que el feminismo de alguna manera lo viene a poner en jaque. Viene a poner en jaque que es imposible vivir de manera segura en sociedades tan desiguales, donde hay ciertos sectores de la población que la pasan tan mal, digo, por no tener trabajo, por no tener acceso a la salud, a la vivienda, a la escuela, etcétera. Y bueno, parte de la centralización urbana, económica, cultural, social, bueno, también es algo para pensar desde el feminismo y poder de alguna manera vivir en mejores condiciones, ni hablar esto que vos decís en términos de salud y de riesgo que se viene a poner en jaque durante la pandemia. Ya para ir cerrando, Steffi, sabemos que estás con poco tiempo porque, como decíamos al principio, estás cargadísima de laburo, por suerte. Sí. Este ciclo le pusimos Gobernando nos queremos, digo, porque nos parece importante que, además de esta cuestión que arranca con una nueva ola de feminismo a partir del 2015, con el primer Ni Una Menos y demás, nos parece importante que las mujeres, y sobre todo las mujeres feministas o las disidencias, puedan empezar a tomar lugares de poder, puedan empezar a tomar lugares donde tomen las decisiones y no simplemente acompañen a otros hombres, varones, que son siempre los que terminan tomando los lugares de poder o decisión. Entonces, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿qué harías si tuvieras un DNU? Si vos tuvieras la posibilidad de ser efectivamente la que ejerce, la que manda y la que dice que es lo que se va a hacer, bueno, vos, Steffi Pozo, ¿qué harías con eso? Bueno, por supuesto, el aborto legal, seguro y gratuito, pero en particular me interesa la producción pública de misoprostol y la inclusión del misoprostol en el plan médico obligatorio, porque miso para todos. Perfecto, Steffi. Creo que fuiste una de las primeras personas que habló en tele del misoprostol, así que eso viene siendo algo ya de tu cuestión bibliográfica directamente. Sí, el acceso al misoprostol es muy importante, es la droga que sirve para interrumpir un embarazo de manera segura. Además, con unas compañeras estamos activando en el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, lo pueden buscar, es Miso Observatorio, Miso Observatorio todo junto, Miso de Misoprostol, Observatorio de Observatorio, en las redes sociales y también misoobservatorio.org, y ahí hay un montón de información sobre cómo usar el misoprostol, no sé, investigaciones, un histórico de precios, todo lo que tiene que ver con el acceso al misoprostol, así que sí, me interesa mucho y creo que el misoprostol tiene que ser accesible para cualquier persona que lo necesite. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Steffi, por haber estado con nosotros, y esto fue el tercer entrevista de este ciclo Gobernando nos queremos. Así que te mando un beso enorme y un beso grande para todos. Gracias. Adiós.